misma y por tus labios me dejé atrapar. Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí en este primer programa de La Bohemia de la Palabra, que como su nombre lo indica, bohemia. Con eso vamos a empezar. La Bohemia es una zona, una región de Alemania, y de ahí llegaron a varios lugares de Europa gitanos. Entonces estos gitanos se dedicaban a cantar, a danzar, a contar historias, es decir, hacían arte, pero también tenían una manera muy despreocupada, muy sin apegarse mucho a las reglas. Entonces, cuando en el romanticismo en los franceses buscan una palabra para definir sus reuniones, sus tertulias, le encuentran esta, la bohemia. Y de ahí viene precisamente este título de nuestro programa, La Bohemia de la Palabra. Es un programa en donde vamos a abordar diferentes temas, los que ustedes nos propongan, porque no es un programa que voy a hacer exclusivamente yo, sino que quiero que colaboren conmigo. Vamos a hablar de manera despreocupada, de manera no tan académica. Sí, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de lenguaje, de música, de algunos personajes, pero de una manera, como les decía, totalmente despreocupada. Incluso tengan su bebida a la mano, porque vamos a empezar con esta tarde bohemia. Traía una copa, fíjense nada más, traía una copa y se rompió. Aquí amablemente me prestaron otra, y aprovechando el tiempo para empezar, escribí esto de esa copa rota, que la dejo aquí. Un eco de cristal quebrado donde el vino fue sangre y el brindis olvido. La copa rota, un símbolo tal vez de cuando tenemos fracturas en el alma, pero a pesar de ellas seguimos adelante. Nos vamos con la primera sección, por favor, del Grupo Nuevo Rumbo. Esta primera parte le llamamos a llamar el pizarrón de la discordia. Es donde vamos a tener el encuentro con algunas palabras que vamos a recordar, algunos incluso arcaísmos, o sea, palabras muy viejas, y también algunos modismos, es decir, palabras que estén de moda. En esta ocasión voy a abordar dos palabras que tienen la misma raíz, la altivez y la altanería. Tienen la misma raíz, que es altus, del latín, que significa alto, pero tienen una connotación totalmente diferente. La altivez es el orgullo personal, el orgullo que nos evita que nos dobleguemos ante los demás, y la altanería es sentirse superior a los demás, como que para reforzar mi valía tengo que humillar a los otros, verlos de arriba. Entonces, fíjense bien qué interesante, dos palabras que bien tienen la misma raíz, pero son muy diferentes, y más adelante van a darse cuenta por qué quise iniciar con estas dos palabritas, la altivez y la altanería, que son pues palabras que son parecidas, pero al mismo tiempo
muy contrarias. De hecho, voy a dar un pequeño adelanto. ¿Por qué utilicé estas palabras? Porque más adelante les voy a hablar de Salvador Díaz Mirón, un poeta, para mí, el poeta, uno de los poetas más grandes que ha tenido México y de mis poetas consentidos. Y precisamente él era muy altivo, pero a veces esa altivez llegaba a caer en la altanería. Por eso es que decido utilizar estas palabras. Quiero manejarles también que recordemos que nuestro español es un ente viviente, es decir, es como cualquier ser que tuvo un momento de nacimiento, tuvo una etapa de desarrollo y tiene una etapa en que va teniendo adicciones, se van agregando, palabras para conformarlo y hacerlo crecer, de tal manera que nuestro español en este momento ya consta de unas 300,000 palabras. ¿Y cuántas de esas utilizamos nosotros? Más adelante en otro programa les indicaré qué pequeña parte utilizamos de toda esa gran cantidad de palabras. Y hay algunas de ellas que se están utilizando ahora de manera común para sobre todo referirse a la tecnología, y que poco a poco pues las tiene que ir aceptando, las tiene que ir incluyendo la Real Academia de la Lengua Española, que cuando ya definitivamente decide introducirlas es porque se han generalizado, al menos en alguna parte de un país, de una región, de un continente. Cuando son así de manera esporádica, que son pequeños lugares, pequeños grupos, pues solamente queda en lo que conocemos como jerga o como caló o como forma de hablar de un lugar muy reducido. Pero ya cuando se extiende el uso de esas palabras, entonces ya se introducen en el diccionario de la Real Academia Española. Aquí en este la primera parte de nuestro programa, siempre vamos a tratar de aclarar, de conocer nuevas palabras. Por eso le puse el pizarrón de la discordia, porque hay un cierto choque entre lo que es el nombre del programa, la bohemia, que no acata mucho las reglas, y aquí en el pizarrón pues vamos a seguir algunas reglas, en algunos casos ortográficas o de sintaxis y de algunas otras formas de lenguaje. Para esta sección pues les voy a pedir también que ustedes me envíen, si tienen duda en alguna palabra, si quieren saber el origen de alguna palabra, vayan dejándome tarea. Yo dejé mucha tarea durante 40 años que fui docente y que fui egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Superior con la especialidad de Lengua y Literatura Española. Y además trabajé en la música también, pues casi 40 años en que me dediqué a la música de una manera pues profesional, y aunque no tengo estudios musicales. Y la tercera parte de mi formación o de mi desarrollo es en este momento como escritor, y entonces soy maestro de profesión, músico pues diría tal vez por casualidad, y escritor por decisión. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momentito.
es el porte de una princesa. Estamos por aquí de regreso, amigos, en esta siguiente sección que se va a llamar Páginas de Buena Tinta. Esta sección va a ser para hablar sobre libros, hacer algunas lecturas de algunos cuentos, narrar alguna leyenda, incluso también compartirles algo de lo que he escrito. Quiero comentarles que la música que decidimos incluir en los cortes entre una sección y otra es música también de mi autoría para su conocimiento. El tema que escucharon anteriormente se llama ¿Para qué? Y pues les puedo contar rápidamente la historia de esta canción. ¿Para qué? La escribí cuando falleció mi mamá, y precisamente a veces decimos cuando se nos va un ser querido, ¿para qué? ¿Para qué sirve lo que estoy haciendo si no hay alguien que lo esté escuchando, que lo esté compartiendo conmigo? Bueno, este es un espacio breve nada más para recordar algo sobre esta canción. El día de hoy les voy a leer una poesía de Salvador Díaz Mirón que se llama A Gloria. Tal vez muchos la conozcan, pero a mí me gusta mucho porque en ella vienen unas frases que se han hecho famosas a lo largo del tiempo, que las utiliza mucha gente como frases aisladas, no como parte de una poesía. Entonces también es conveniente que se le dé crédito a quien lo merece, honor a quien honor merece. Esas frasecitas que vienen en esta poesía pues son del maestro Salvador Díaz Mirón. A Gloria. No intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es al par, luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Semejante al nocturno peregrino, mi esperanza inmortal no mira al suelo, no viendo más que sombra en el camino, solo contempla el esplendor del cielo. Vanas son las imágenes que entraña tu espíritu infantil, santuario oscuro. Tu numen como el oro en la montaña es virginal y por lo mismo impuro. A través de este vórtice que crispa y ávido de brillar, vuelo o me arrastro, oruga enamorada de una chispa o águila seducida por un astro. Inútil es que con tenaz murmullo exageres el lance en que me enredo. Yo soy altivo, y el que alienta orgullo lleva un broquel impenetrable al miedo. Fiado en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Erguido bajo el golpe de la porfía, me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí, la adversidad podría quitarme el triunfo, pero no la gloria. Deja que me persigan los abyectos. Quiero traer la envidia aunque me abrume. La flor en que se posan los insectos es rica en matiz y en perfume. El mal es el teatro en cuyo foro la virtud, esa trágica, descuella. Es la síbila de palabra de oro, la sombra que hace resaltar la estrella. Alumbrar es arder, estro encendido será el fuego voraz que me consuma. La perla brota del molusco herido y Venus nace de la amarga espuma. Los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Fuerza es que sufra mi pasión. La palma crece en la orilla que el oleaje azota. El mérito es el náufrago del alma. Vivo se hunde, pero muerto flota.
depón el ceño y que tu voz me arrulle, consuela el corazón del que te ama. Dios dijo al agua del torrente, bulle, y al lino de la margen, embalsama. Confórmate, mujer, hemos venido a este valle de lágrimas que abate, tú como la paloma para el nido, y yo como el león para el combate. Esta poesía la escribió Salvador Díaz Mirón cuando su esposa, que precisamente llevaba el nombre de Gloria, le trataba de advertir que había personas que querían hacerle daño. De ahí surgió toda esta bella poesía, y seguramente ustedes habían escuchado estas frases: el ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. O esta otra que dice: la flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume. O una más: hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. Pues ya cuando escuchen esas frasecitas, ya saben que es obra del gran poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón. También para esta parte solicito su colaboración, que ustedes me digan qué les gustaría escuchar, si tienen la duda, quieren que platiquemos de algún libro en especial, si quieren que contemos alguna leyenda, que narremos un cuento, en fin, este espacio es, como dice el título, páginas para la buena tinta. Bueno, a veces se mancharán un poquito porque les voy a leer un cuento mío, pero pues espero que no les sea incómodo. Vamos a otro corte breve y regresamos con la siguiente parte. Ya estamos en esta siguiente sección que se llama Crónicas del Asfalto y el Gis. ¿Por qué este nombre? Bueno, aquí vamos a hacer comentarios, pláticas, recuerdos, remembranzas de dos elementos importantes. Uno, yo soy del rumbo del aeropuerto capitalino, es decir, vengo de un barrio, y como el barrio de muchos de ustedes, tengo personajes entrañables que recuerdo con mucho cariño, cuando había esa comunicación más cercana, más cálida con la gente que nos rodeaba, que teníamos las pláticas con el voceador, con el señor carnicero, con el que nos cortaba el cabello, con la señora de las tortillas, es decir, con todas aquellas personas, y por supuesto con nuestros vecinos. Ahora se ha ido perdiendo poco a poco esta convivencia, ya nada más en ocasiones queda en el buenos días, y eso si es que hay educación. Y por el otro lado el GIS, porque ya lo dije, durante 40 años fui maestro de primaria y de secundaria, y entonces en esos 40 años, imagínense nada más cuántas anécdotas, no solo mías, sino de algunas personas muy cercanas a mí. Perdón, antes de continuar, porque no me lo va a perdonar mi buen amigo Arturo Tello, que el tema que estuvo en el intermedio es una canción de él y él la canta. Sí, van a decir algunos, ay, como que se le oyó mejor al maestro. No, es que estaba cantando uno de mis amigos, que se llama Arturo el Chato Tello, al que le mando un fuerte abrazo y su agradecimiento por tantos años de amistad, y también
por compartir conmigo su música. Regresando a lo que estábamos platicando de las anécdotas como maestro, bueno, pues hoy les voy a contar una que es cómo llegué a la Nacional de Maestros. Como les ha de haber pasado a muchos de ustedes, el ser maestro en un principio fue tradición familiar, no fue tanto vocación. No quiero adornarme y presumir de que era quería modificar la educación en México. No, cuando entré simple y sencillamente es porque mi papá y mis tíos eran maestros. Entonces, así como bendición eclesiástica, me dijeron, te vas a la normal. Al principio no me agradó la idea, pero ya saben que nuestros papás, y ahora nosotros nos toca hacer así, somos especialistas en el lavado de cerebro y convencer rápidamente a los hijos de que era un buen camino. Mi papá me decía, puedes seguir estudiando después en la universidad la carrera que tú quieras, pero pues ya vas a tener una profesión, ya vas a tener de qué mantenerte. Y bueno, a regañadientes acepté. Presenté el examen en la Nacional de Maestros y me quedé, afortunadamente. Ahora sí lo digo, afortunadamente. Mi primera impresión fue que estaba en el paraíso. Y no te vayas a reír, Mario o Dani, que era un grupo de 40 y eran 35 chicas y 5 hombres nada más. Díganme si no estaba en el paraíso. Así fue mi primera impresión, verme rodeado de damas. Caramba, después casi le quería besar los pies a mi papá por haber tomado esa decisión. Ya estando en la carrera, pues ya empecé a tomarle, como decimos, el gusto al trabajo, y sobre todo me hice maestro en el aula. Cuando llega uno, en mi caso llegábamos muy jóvenes de 18, 19 años, y veíamos un grupo, como fue en mi caso, un grupo de 60 niños de primer año, en un saloncito de 4x4, yo nada más veía puras cabecitas y decía, ¿y ahora por dónde paso? Porque ni siquiera había espacios entre las bancas. Entonces, ahí fue cuando como decíamos en la antigüedad, me cayó el 20, cuando me di cuenta de que la responsabilidad que tenía, porque tenía ante mí 60 niños que iban a aprender a leer y a escribir gracias a mí, o que no lo iban a hacer también gracias a mí. Entonces ahí fue cuando tomé esa conciencia de ser maestro, y ya lo he contado en algunas en el libro mi libro que tengo, que se llama Mi vida en el aula, que es de anécdotas de compañeros míos, de familiares. Ya dije, mi papá fue maestro, mi esposa es maestra, y la gran mayoría de mis amigos son maestros. Entonces, esto es lo que vamos a tratar en las crónicas del asfalto y del GIS. También, si ustedes quieren enviarme alguna anécdota, yo con mucho gusto la recibiré y la contaré aquí, si quieren de manera anónima o dándole el crédito a la persona que me lo envíe. Pero eso es en sí lo que vamos a tratar en estas crónicas del asfalto y del GIS. Los que somos de barrio sabemos precisamente que cuesta trabajo el ir escalando poco a poco hasta llegar a realizar lo que nosotros deseamos.
¿Cómo andamos, Mario? Sí, bueno, entonces le sigo, porque luego me siento que estoy platicando precisamente en el barrio con mi amigo el señor Toño, el barrendero, y y nos ponemos a chismear de una y otra cosa, y aquí eso es lo que quiero también, que el ambiente sea totalmente relajado. No estamos en el salón de clases, ya estuve 40 años en salón de clases, aquí no quiero nuevamente estar dictando una cátedra, quiero estar platicando con mis amigos que están a través de ese monitor, que me están escuchando por medio de estas ondas sonoras que llegan hasta ustedes, y eso quiero que sea una plática muy desenfadada. Por eso les decía, incluso prepárense con lo que gusten tomar, los que gusten tomar un juguito, un cafecito, una copa de vino, lo que sea de su agrado, para que sea una charla de amigos. Por cierto, que cuando hablé de la bohemia y hablé del romanticismo, se me pasó mencionar que relacionada con la bohemia se daban las famosas tertulias, que tanto en Europa como aquí en América y sobre todo en México se aprovechaban para que de repente alguien diera a conocer una poesía, alguien cantara un aria de ópera, alguien contara un cuento, es decir, una convivencia artística, y de paso también se hablaba de política, y una de esas tertulias mexicanas fue la que dio origen a nuestra independencia. Ahora sí, si gustas, Mario, nos vamos al siguiente, por favor. Ya estamos de regreso en la cuarta sección de este programa, que se llama El personaje de la semana. El personaje de la semana va a ser precisamente Salvador Díaz Mirón. Él es, ya hablamos de él en la poesía A Gloria, pero antes de entrar en detalle con Salvador Díaz Mirón, les voy a comentar que en esta sección vamos a hablar de personajes no solo literarios, vamos a hablar también de personajes musicales, y también de quien quieran ustedes que platiquemos, así lo vamos a hacer. Bueno, pues ahí tenemos a don Salvador Díaz Mirón, el que le tocó vivir en una época que es el pleno porfiriato, finales del porfiriato, fue el tiempo que le tocó vivir. Una recomendación que les voy a hacer es que tratemos de hacer una clara diferenciación entre lo que es el personaje, o sea, el ser humano, y el autor, el artista, porque hay ocasiones en que algunas personas simplemente dicen que les cae mal un personaje y ya no aceptan nada de la obra de ese autor. Todos tenemos en esta vida el lado positivo y el lado negativo. Somos personas de claros oscuros, y así fue Salvador Díaz Mirón, que nació en Veracruz el 14 de diciembre de 1853. Tuvo un carácter bastante difícil, bastante irascible, o sea, se enojaba fácilmente. Desde los 14 años le interesó empezar a escribir en periódicos, porque su padre fue periodista también y fue político, fue el gobernador de Veracruz. Entonces
la primera parte de sus estudios la hizo en Jalapa y un año estuvo en el seminario, pero definitivamente el seminario no era el camino para Salvador Díaz Mirón. Empezó a escribir también como periodista, al igual que su padre, que por cierto a su padre se le atribuye esa frase que aparece en algunos cementerios y que dice: aquí la eternidad empieza y es polvo la mundanal grandeza. El padre de Salvador Díaz Mirón, Manuel Díaz Mirón, fue el autor de esa frase. Bueno, pues fue enviado por su padre a los Estados Unidos para alejarlo, decía él, de las malas amistades, y pues le sirvió de bastante, porque cuando regresó a nuestro país ya hablaba perfectamente inglés, francés, y tenía nociones de latín y de griego. Yo siempre he dicho que Salvador Díaz Mirón fue un excelente poeta y un pésimo político, o un político con muy mala suerte. Siempre estuvo del lado equivocado. En su juventud, cuando estaba en su apogeo el porfiriato, pues con la rebeldía que se tiene en la juventud, fue opositor al sistema, fue opositor de Porfirio Díaz, a pesar de que se le consideraba como uno de los grandes poetas ya en ese momento de esa época, junto con Juan de Dios Peza, Manuel Gutiérrez Nájera y Manuel José Otón y otros grandes escritores. Bueno, pues resulta que él en ese tiempo tuvo discursos acalorados, discusiones acaloradas, y tuvo la desgracia de ser muy aficionado al uso de las armas, y que a cualquier provocación sacaba el revólver, retaba a duelo o a veces disparaba. Esto le costó que a los 25 años en un duelo recibiera un balazo en el hombro. El hombro, me parece que fue el hombro derecho, y quedó, no podía mover bien la mano. Eso le causó, aparte de su ya tradicional mal carácter, pues también una amargura muy grande, el sentirse baldado, el sentirse que no podía utilizar bien ese brazo, lo amargó aún más. Pues cuando avanzó el tiempo, ya casi para finales del porfiriato, casi para que arrancara la Revolución Mexicana, Salvador Díaz Mirón se vuelve porfirista, apoya a Porfirio Díaz y pues nuevamente se coloca del lado contrario. Viene la Revolución Mexicana, viene el triunfo de esta revolución, y con su carácter tan colérico lo llevó a estar 2 ocasiones en la cárcel. Una por haber matado de 2 balas a Federico Walter, que lo había insultado y golpeado. De ahí surgió una frasecita también que usaba, que decía: a quien me grita le pego y a quien me pega lo mato. Entonces, ese es el personaje de la semana, don Salvador Díaz Mirón. Y agradecimiento a Mario, a Dani, y nos vemos la próxima semana. Y recuerden siempre tener a la mano un libro. Que tengan buena tarde.
tus ojos yo te di mi alma y por tus labios me dejé atrapar. No me importó dejarlo todo y en esas aguas me eché a navegar. Vinieron meses de todo en calma